Una de mis mejores lecturas del año, una gran decepción, un libro abandonado. Estas son algunas de las lecturas que nos van a acompañar en el wrap-up de este mes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Raquel y te doy la bienvenida a la Cuevita Literaria. Gracias por estar aquí un día más. Como se estaba mencionando, estamos en el wrap-up de julio y ha sido un mes un poco raro. Primero porque cuando estaba terminando el mes, yo digo, ay, digo, este mes, bueno, pues me leí 3 libros, me sentía un poco rara porque yo os explicaré un poco cómo fueron mis lecturas, pero la penúltima lectura, esa medio decepción, pues fue un libro que me costó como mucho leerlo. Ya os explicaré un poco el porqué. Y cuando fui a mi Goodreads a ver pues la lista de libros, los 3 que yo pensaba que me había leído, pues para mencionaroslos aquí por orden también y todo, me había leído 5. Y yo, ¿5? ¿Qué libro me he perdido en el camino? Así que bueno, ha sido un mes un poco extraño en cuanto a lecturas, como os mencionaba. Un libro que ha sido uno de mis mejores del año, esta decepción, este abandono y 2 libritos más que creo que hay para sacar bastante chicha de todos ellos. Así que bueno, vamos a empezar y empiezo con un libro tan maravilloso. Ha sido una de mis mejores lecturas y debo decir que desde que lo vi en la tienda, vi la portada, leí el título, dije, uff, me transmitió que iba a ser un gran libro. Y así fue. Y te estoy hablando de El chico que me regaló el mar de Ana Alcolea. Este libro fue publicado este año, en abril, tiene unas 240 páginas y es hermoso, a la par que triste, con mucho sentimiento, una historia preciosa que combina realidad con ficción. Y aquí nos vamos a trasladar a España, a 1937, a la Guerra Civil Española. Em, Va a mezclar este hecho real, ¿no? De esta Guerra Civil Española, un exilio junto con una repatriación 20 años más tarde, y la mezcla con una preciosa historia de un primer amor. Nuestros principales protagonistas son Mauricio y Magdalena. Estos 2 adolescentes, yo es que los he amado tanto de verdad, o sea, son 2 chicos que yo quiero abrazar y quiero querer y quiero tenerlos aquí en casa. Yo no sé cómo explicarlo, el sentimiento con el que Ana Alcolea escribió este libro, que me hizo mm, quererlos, me hizo sentir que estaban desprotegidos, que había que cuidarlos. O sea, es muy bonito, de verdad. Mauricio es un chico de 17 años, es hijo de minero y él tiene como un alma de poeta preciosa. Y Magdalena es una chica, creo que tenía 16, de familia acomodada, pero con grandes aspiraciones. Ella quiere ser doctora y es una chica pues excelente, humilde de corazón. Entonces vamos a trasladarnos a esta España en la cual estaban viviendo pues momentos muy duros. Los padres, o muchos padres, decidieron que sus hijos embarcaran muy lejos, que se fueran muy lejos de allí, pues para no morir en la guerra. Así que cientos de niños, esa es Nana, cientos de niños
fueron evacuados, fueron llevados a otros países como Rusia para, como mencionaba, escapar de la guerra. El tema es que estos niños no saben si van a volver a sus hogares, qué va a ser de sus padres, si los van a volver a ver. Así que se va entrelazando todos estos sentimientos de congoja, de tristeza, de miedo, junto con esta historia de primer amor, ¿no? Que tienen Magdalena y Mauricio, que es una historia muy tierna, preciosa, que te hace, no sé, creer en el amor, ¿no? De una manera pues tierna y no sé cómo explicarlo, pero es una historia súper bonita. En el libro vamos a encontrar este viaje, ¿no? Que hacen hasta llegar a Rusia. Va explicando un poco, pues, la historia de algún otro niño, de algún profesor también, y cómo viven todos este periodo de meses hasta llegar a destino. Algo que me gustó mucho es que refleja una realidad importante, y es que las guerras le roban la infancia a los niños, la felicidad, rompe familias. Bueno, es muy triste, ¿no? Y hoy lo podemos ver con todas las cosas que están pasando en el mundo, tristemente, que no son nada agradables, roban la felicidad incluso de aquel que no las está viviendo, porque, como decía, solo abrir las noticias y a uno pues le da una tristeza enorme. Y me gustó de este libro que refleja esta realidad, pero Ana Alcolea le ha sabido dar un toque poético a esta historia sin perder la esperanza, ¿no? Aun cuando en estos momentos crudos, pues parece ser que esa esperanza se pierda, pero aquí Ana Alcolea la sabe mantener hasta el final. Y ya sabéis que me encanta recuperar frases de algunos de los libros que os traigo por aquí. Y aquí os traigo dos frases preciosas para que tengáis una idea de cómo escribe Ana Alcolea y el sentimiento que transmite. La primera, que son palabras de Magdalena, dice así: no sentí ninguna emoción especial al pisar aquella tierra del puerto de Valencia, como tampoco la había sentido cuando llegué a Rusia, ni cuando me marché 6 días antes. Hacía años que las emociones me habían abandonado. O tal vez sería más justo decir que yo había abandonado a las emociones. Me gustó muchísimo, muchísimo esta frase. Y esta es de Mauricio y dice: y yo también, ha dicho, me ha mirado, y en ese momento he pensado que en sus ojos habitan todos los rayos del sol que necesitaría para seguir viviendo. Este es el alma de poeta de Mauricio. Así que este alma de poeta de Mauricio, más la tristeza que lleva dentro Magdalena, hacen un conjunto tan precioso que, bueno, sé que este libro os va a encantar, no tengo duda ninguna. Es más, ¿sabéis la sensación que uno tiene cuando, por ejemplo, recomienda un libro? Tú puedes decir, oye, a mí me gustó mucho, si te lo lees te va a encantar, pero este libro es de esos que tú dices, o sea, no, tienes que leértelo. Es como una recomendación más recomendada, no sé cómo decirlo, pero de verdad que os prometo que os va a gustar muchísimo. Y el segundo libro del que os vengo a hablar se titula No la dejes entrar, de Nicola Sanders. Este libro es un thriller y me gustó
es muy parecido, lo pongo un símil, no sé si habéis leído estos libros, La asistenta de Freda McFadden, que seguramente lo habéis leído, y El instinto de Ashley O'Drain, no sé si lo pronuncio bien, por aquí os dejo las portadas. El instinto de Ashley O'Drain me encantó, es un thriller que te atrapa desde el primer momento, cómo te envuelve. No es que sea súper vertiginoso, es que los pensamientos de la protagonista te hacen entrar como en un sentimiento profundo de como de congoja, de que no sabes si es verdad o no lo que está pasando, de los sentimientos que tienes, si todo está en su cabeza. Y luego sabéis que la asistenta de Freda McFadden es como un thriller rápido que también es un poco como de eh, confusión, ¿no? Ante los personajes, quiénes son realmente o quiénes aparentan ser. Pues aquí tenemos un poco lo mismo. Y aquí nuestra protagonista, Joan, creo que era Joan, sí, nuestra protagonista Joan, sabéis que tengo un problema con los nombres. Es una mujer que se casa con su pareja, él se llama Richard, y él ya viene de un matrimonio anterior, su mujer pues falleció y tiene una hija de 21 años. ¿Qué pasa aquí? Que ellos cuando se casan, su hija, Chloe, no es muy feliz con este nuevo matrimonio, así que pues deja de hablarse con el padre. Ellos se casan, se compran una mansión un poco así como apartada de la ciudad y un poco del mundo y tienen una hija. Así que parece que tienen una vida bastante feliz, una vida como idílica, pero aparece Chloe nuevamente en sus vidas. Ella viene así como, ay papi, quiero hacer como un poco las paces, quiero formar parte de vuestra vida, de mi nueva hermanita. Así que el padre súper contento. ¿Qué pasa? Que cuando entra en la vida de Joan y de Richard, a ojos de Richard, ella es como una niña buena, quiere ser una hermana perfecta, pero a ojos de Joan, Chloe es como alguien que no la quiere, que quiere crear cizaña, que dice que va a hacer cosas que luego no hace y hace pasar por loca a Joan, pero resulta que Joan viene ¿cómo se llama? De tener una madre que tuvo un problema psicológico. Entonces, Richard le dice, acuérdate que tu madre tenía estos problemas que pues no sabemos si los has heredado. Seguro que son parte de tu imaginación. Así que el escritor, Nicholas Sanders, la escritora, perdón, nos hace dudar de qué es verdad, qué es mentira, qué es real, qué es falso, y ahí se va desenvolviendo la trama, en la cual hay un poco de sufrimiento, porque como tú no sabes si forma parte de la imaginación de Joan o no, no sabes si Chloe eh, está siendo pues como un poco tóxica también para la bebé. Entonces te crea un poco de sufrimiento, ¿no? Me gustó el doble giro, el doble plot twist al final del libro, que te dejó así como... Me gustó bastante. El libro, pues la escritura pues está bien, es un thriller un poco así como rápido al uso, pero bueno, el final me gustó bastante. Y el tercer libro que te traigo es Ser feliz era esto, de Eduardo Sacheri. Este escritor argentino me ha sorprendido gratamente. Tiene títulos, los títulos de sus libros son una maravilla, me encantan. Te voy a dejar unos cuantitos por aquí para que los puedas ver y te voy a leer algunos de los títulos para que veas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, Lo mucho que te amé,
Papeles en el viento, Las llaves del reino me llamó la atención, Los dueños del mundo, Un viejo que se pone de pie y otros cuentos. Tiene varios así de cuentos. Lo raro empezó después, El secreto de sus ojos. Bueno, buscadlo, os dejaré por aquí, como os decía, para que podáis ver esos títulos que me han llamado la atención. Y reconozco que cuando empecé a leerme este libro, el de Ser feliz era esto, la manera de escribir pues no me maravillaba demasiado, pero a medida que iba leyendo descubrí una historia tan bonita, con tanta profundidad, con tanta realidad. Me enamoré de los protagonistas aquí nuevamente, igual que en el libro anterior, porque me parece que estaban muy bien definidos, que cada uno tenía una personalidad muy marcada, que los cuales se iban encontrando, acoplando el uno al otro. Y es que aquí nos encontramos a una chica de 14 años y ella es Sofía. Sofía acaba de perder a su mamá. En un principio no se nos dice cómo ha sido, qué es lo que ha pasado, pero claro, ella ahora queda desamparada. Es una niña muy viva, tiene un humor un poco sarcástico y es una chica eh, luchadora. Me gustó mucho cómo es ella, cómo se sobrepone a las dificultades, y es que ella decide ir en busca de su padre. Su madre le habló de él y antes de fallecer, le dejó la última dirección que conocía de él. Así que ella coge su maleta y se va a buscarlo. Así que en una escena muy divertida e impactante, llega Sofía a la casa del padre, le toca el timbre y le dice: hola, soy Sofía, soy tu hija. Bueno, yo me imagino la cara del padre como, ¿qué? Pero bueno, llega el padre, baja, la ve y en un arremolinamiento de sentimientos, de shock y de varias cosas, él la acoge, se hace cargo de ella, él está casado, así que también para la mujer, para su esposa, es una situación un poco difícil, sobre todo porque él tiene un bonito corazón. Mm, Se nos descubre a un hombre tierno, con principios, que estaba perdido. Su esposa es una mujer que parece todo lo contrario a él. Así que en esta nueva vida que empieza con Sofía, nos vamos a encontrar muchos cambios, ¿no? Cada uno va a encontrar en su interior algo que desconocía, y es todo gracias a este encuentro. Algo que me gusta es el crecimiento personal que tiene cada uno de ellos y cómo este cambio tan brusco hace que tomen acción en ciertas cosas cada uno en su vida, tanto Sofía como su padre como la esposa de este. Y estos cambios son buenos, me gustaron mucho. Me gustó como la personalidad de padre e hija sin haber vivido juntos, eh, es bastante, no sé si parecida, pero se compenetran muy bien. Y cómo crean esta nueva relación. Es un libro precioso, tierno, así que bueno, te lo recomiendo mucho. No sé si habéis leído algo de Eduardo Sacheri. Me gustaría saber porque quiero leerme más libros de él, pero no sé por cuál seguir de momento. Así que bueno, si tenéis alguna recomendación, pues sería maravilloso. El cuarto libro del que te vengo a hablar es mi libro
frustrado del mes, por decirlo así. No es que no me gustara, pero creo que tenía tantas expectativas, tenía tanto hype, como dicen por aquí, tanto, por favor, esto va a ser el libro del año, y no fue así. Este libro es Los ecos del silencio de Bridget Collins. Bridget Collins yo la descubrí el año pasado, fue una escritora que me encantó, me leí de ella El encuadernador, que fue uno de mis mejores libros del año, una historia espectacular que más adelante quiero hacer un vídeo en mi sección del autora del mes, quiero que sea de Bridget Collins y os hablaré más de su obra. Entonces, este libro del encuadernador fue como una de mis escritoras favoritas. Me gustó demasiado. Y al poquito, pues me leí su segundo libro, que es La maldición de Montper, que es un Dark Academia. Creo que era la primera vez que me leía un Dark Academia. Y me gustó, estuvo bien. Es verdad que ella no escribe libros como de estos que atrapantes rápidos y como que otro capítulo. No, ella no escribe así. Sus capítulos son largos, son de lectura lenta, pero están muy bien ambientados. O sea, tú te sientes dentro del libro, puedes imaginarte perfectamente dentro de esa casa, cómo creas normalmente pues ambientes grises, de lluvia, de la Londres del 1500, los carros de caballo, como caminan en los adoquines o en las calles empedradas. Entonces todo esto ella lo transmite de una manera increíble y me encanta de verdad. ¿Qué pasó con Los ecos del silencio? Pues bueno, te cuento un poquito. En este libro nos volvemos a trasladar a Londres. Hay dos periodos de tiempo. Mm, en el primero se nos va narrando la historia de Henry. Henry es un chico que ha perdido a su esposa y a su hija y se ha quedado pues viviendo con el suegro, y el suegro tiene un negocio en el cual pues vende aparatos para poder, pues para la audición, trompetillas, tiene así mucha variedad, ¿no? Una tarde de otoño lluviosa, entra al negocio un señor bien vestido, viene a pedir ayuda porque su hija pues es sorda y quiere que pues el suegro de Henry la ayude, que lleve todo lo que tenga para poder conseguir que ella oiga aunque sea un poquito. En esto que antes de marcharse, no, cuando se marcha este señor, el señor Edward, sale por la puerta, resulta que se ha dejado el sombrero y cuando vuelve, Henry le devuelve este sombrero y el señor Edward le regala un trocito de tela. Resulta que él tiene una fábrica muy famosa y hace cosas especiales con esta tela. Cuando Henry la ve, ve que de un lado es brillosita, es como muy bonita, y que cuando se la pone en el oído, el silencio es absoluto. Dice que no escucha ni sus propios pensamientos. Es una sensación de burbuja total, pero cuando le da la vuelta y se lo acerca al oído, escucha una especie de música lejana, una sensación muy extraña. Y de repente como que se obsesiona con esta tela y con lo que le hace sentir.
Así que cuando su suegro le dice que tiene que ir pues a casa del señor Edward a llevarle pues todos estos aparatos, a hacer pruebas con la hija, él se ofrece para poder ir para allí. Entonces, pues bien, el Henry emprende este viaje, explica pues allí en la ciudad en la que él vive, el señor Edward, donde tiene la casa, la describe pues con las fábricas, la gente eh, que está por las calles es un poco rara, eh, te da una sensación todo de eso, de un espacio gris, un poco lúgubre, un poco raro, ¿no? Y la trama se va a basar en cómo consigue el señor Edward esta tela extraña, los efectos que tiene, y se va a solapar con un diario, con una historia de unos años atrás de una familiar del señor Edward y de cómo descubrieron esta tela que está tejida por arañas. Algo que me gustó es la historia, que es muy original. Creo que Bridget Collins eso, original en demasía con las historias que escribe. Es verdad que yo no soy una experta en fantasía, así que a lo mejor el que haya leído a Bridget Collins me dirá, pues no es para tanto, pues puede ser, pero a mí sus historias me fascinan precisamente por esa originalidad, por la musicalidad que ella tiene cuando escribe, cómo te hace meterte en el papel. eh, tiene que, Tienes que estar en el mood para leerlo, ¿no? Para saber que no es una lectura rápida, como decía antes, sino que te la vas a leer pues tranquilamente, despacito, de que vas a sentir cada paso, cada cosa que ella escribe, porque de verdad que en ese aspecto es increíble. ¿Qué me pasó con este libro? Que tenía tantas expectativas con él, quería tanto que fuera como su primer libro, el primer libro que me leí de ella, que al no encontrarme con eso, se me hizo un poco pesado, ¿no? Creo que soy yo, ¿no? Que es el momento en el que me lo leí, que simplemente me hizo sentir eso, pero creo que es una muy buena historia. Así que, bueno, aunque fue un poco una decepción por ese lado, fue un libro que me gustó y que me dio mucha pena pues que me hiciera sentir así. Y quizás un libro que me hubiera leído pues en una semana, 10 días, y tardé pues 3 semanas en leérmelo. No pasa nada, no pasa nada obviamente, pero bueno, me dio un poco de pena esos sentimientos que tuve con él. Y el quinto libro que me leí este mes es El hombre que plantaba árboles de Jean Reno. No es Jean Reno, porque Jean Reno es un actor, es Jean Giono. Lo siento. Mm, este libro es muy cortito, en realidad. Me lo leí después de Los ecos del silencio. ¿Y qué me pasó? Que como tenía un poco la mente embotada, no supe disfrutar demasiado de esta historia tampoco. Me ha dejado en una especie de embotamiento mental esta lectura de Los ecos del silencio. Entonces me estoy tomando como unos días de descanso de lectura también. Así que este cuento me dejó un poco como ni fu ni fa. Me dio mucha pena nuevamente, pero yo sé que es porque necesito ahora como estar unos días sin leer, unos días de descanso, para retomar lecturas con más fuerza. Y aquí nuestro protagonista, que tengo que mirar el nombre porque es un poco difícil, el protagonista se llama Elcear Bouffier y es un señor que se dedica a plantar cientos y cientos de bellotas en una especie de valle desolado que hay al sur de Francia. Y él empieza, creo que era como
la historia decía como que empezaba sobre el 1910 hasta la Segunda Guerra Mundial, plantando y plantando, y explica un poco el proceso de plantación, cuántos son los que se dan, cuántos no. Y aquí aparece un caminante, un narrador, que explica el cambio tan grande, ¿no? Que ha dado pues a la zona, a todo este valle, a todo este lugar, al haber plantado, al haber dedicado su vida a crear este espacio tan precioso de una manera altruista. Un dato interesante es que el escritor él escribió esta historia no para buscar un beneficio económico, sino con el propósito de que la gente amara las plantas, los árboles, como ese contacto con la naturaleza. Y me pareció algo precioso, la verdad, me pareció un hecho muy bonito. Y dice que distribuyó la historia gratuitamente para hacer que la gente amara plantar árboles. Y en 1957 declaró que este personaje era ficticio. Parece ser que algunas personas creían que la historia era real. Este libro se escribió en 1953 y en el 87 se hizo una adaptación animada que ganó un Oscar al mejor cortometraje animado y, a ver, fue dirigida por Frederick Bach. Por si queréis el dato, por si queréis buscarlo, la verdad que me da curiosidad, me gustaría verlo. Y el último libro del que os vengo a hablar, que es el libro que he abandonado este mes, aunque el abandono no es para siempre, me refiero a que quiero cogerlo más adelante, en realidad me estaba gustando bastante, y se titula La coleccionista de noches vacías de Lorraine Cocó. Y de verdad que me estaba gustando bastante, me parece una historia dulce. Lo que recuerdo más o menos es que la protagonista hereda un hostal de sus abuelos y este hostal había tenido mucho éxito, de hecho era muy conocido en la zona. Ella una vez va al hostal, ¿no? Encuentra allí muchas cajas, empieza a ver qué es lo que tenían allí sus abuelos, encuentra algo peculiar en estas cajas, algo que el abuelo coleccionaba, y una vez pues lo limpia, lo arregla todo, decide volver a abrirlo al público. Así que en realidad lo poquito que leí me estaba pareciendo como muy coquetuelo. Entonces sí quiero seguir leyéndolo, pero quizá en un poquito más adelante. Y estas han sido pues las lecturas de mis lecturas del mes de julio. Espero que te hayan gustado. Si has leído alguna, pues me puedes dejar en comentarios qué te ha parecido, si te han gustado, si no, si hay alguna que te ha llamado la atención y que te gustaría leer. Y bueno, pues te mando un saludo grande. Gracias por compartir conmigo este ratito y nos vemos muy pronto aquí en un siguiente vídeo en la Cuevita Literaria.